Seguramente en tu ordenador tengas documentos personales, fotos de eventos irrepetibles y recuerdos, o cualquier empresa que quiera guardar datos confidenciales de clientes o de informes, o yo mismo que genero un montón de material audiovisual con YouTube. Toda esa información siempre la queremos guardar a salvo, que esté bien segura, y una de las maneras más socorridas o concurridas es comprarte pues un disco duro externo y de tanto en tanto ir copiando toda la información en ese disco. Pero a veces se nos olvida, nos olvidamos, o simplemente ese disco duro puede fallar, porque a mí me ha pasado. Se estropeó un disco duro en el cual tenía un montón de fotos y esas fotos ya las perdí. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Comprarte un segundo disco duro para hacer la copia del disco duro de seguridad? No tiene ningún sentido. Pues en este vídeo te voy a plantear un sistema de seguridad para guardar toda tu información de una manera casi profesional y a un precio bastante razonable para la seguridad que te ofrece este sistema. Así que si estás interesado, no te pierdas el vídeo. Y en este vídeo te vengo a hablar de lo que son los NAS. Los NAS sería como una especie de servidor o dispositivo en el cual está conectado a una red y mediante otros dispositivos conectados a esa red podremos acceder a ese contenido. Es decir, sería tener toda esa información centralizada en ese servidor y desde cualquier equipo, ya sean portátiles, CPUs, Smart TVs, televisores, smartphone, tablets, poder acceder a través de Wi-Fi o por cable a esa información centralizada. Pero eso realmente no ofrece ningún tipo de seguridad. Simplemente es un acceso centralizado a esa información, pero un NAS como tal poco hace. Luego está el tema de la disposición de los discos duros que tenga ese NAS, que entonces sí que ya nos encontramos con la seguridad de que esa información no se pierda. Y es lo que se conoce como RAID. El RAID da para mucha información, para un vídeo, incluso para un canal casi entero dedicado a RAID. No me voy a poner a explicar qué son o en detalle cada uno de los RAID. Los RAID, para que te hagas una idea, sería una disposición de diferentes discos duros que, puestos de una manera y con un número determinado de discos duros, se logra una seguridad y una autocopia de los datos de esos discos duros para que no se pierdan. De esta manera, si combinamos el concepto de NAS más un RAID, pues tenemos un sistema centralizado de información donde podremos acceder casi desde cualquier dispositivo y tendremos esos datos salvaguardados de manera correcta y podemos estar más tranquilos de que no perdamos ningún tipo de información. Como he dicho antes, tipos de RAID hay muchísimos hoy en día. En mi caso voy a optar por una opción de las más económicas, seguramente la más económica, pero suficiente para lo que yo necesito, ya que en mi caso el uso principal que le quiero dar es respaldo, es decir, voy a utilizar sobre todo en YouTube cuando creo un vídeo, genero pues una carpeta con diferentes las tomas que voy haciendo, los audios, plantillas, etc. Pues esa carpeta conjunta, primero genero el proyecto en el ordenador y esa carpeta conjunta de todo el proyecto lo copiaré en ese NAS para tener toda esa información. Es decir, quiero un NAS para ir almacenando. Digo esto porque luego hay RAIDs en el cual también se genera una serie de velocidad extra por si muchos dispositivos o muchos equipos acceden a la vez. Esto sería más que nada para un tema de oficina o un sitio donde muchos equipos ataquen al NAS a la vez. Entonces aquí ya influyen los RAID 5, RAID 6, RAID 10, pero aquí ya tenemos que tener una base de muchos discos duros, al menos 4 o 5, y ya el presupuesto se eleva bastante más. Así que a la hora de seleccionar un RAID has de tener en cuenta qué presupuesto tienes y qué relación prestaciones, velocidad, capacidad quieres. En mi caso voy a optar por RAID 1, en el cual se utilizan dos discos duros exactamente igual y es el RAID que se conoce como espejo. Es decir, cuando meto un archivo en el NAS, el RAID separa ese archivo por duplicado en cada uno de los discos duros.
Problemas, problema ninguno, simplemente tiene una desventaja y es que no aprovechas la mitad de los discos duros. Es decir, si tengo dos discos duros de 2 teras, la capacidad no es 4 teras, son 2 teras, 2 más 2 de respaldo. Entonces digamos que desaprovechas, entre comillas, un disco duro. Pero para el uso que le voy a dar y el presupuesto que tengo, suficiente. Pues bien, ahora queda simplemente elegir el dispositivo. Y para montarte un NAS con un RAID montado dentro, existen dos alternativas. O los modelos comerciales, que hay muchas marcas en el mercado, las más famosas, QNAP, Synology, y hay muchas más, en los cuales te venden unos dispositivos ya pequeñitos, ya simplemente montados, es conectar y poco más, en los cuales te dan, son un poco caros, entre comillas, pero sí que te dan pues la facilidad de que ahí realmente estás pagando por el sistema operativo que llevan, el cual facilita mucho la tarea de configurarlo. A nivel de hardware, tú ves las especificaciones y son bastante básicos, no llaman mucho la atención, pero sí que realmente tienen una comodidad de uso y una facilidad que ya te lo hacen ya casi todo montado. Simplemente es conectar y pum pum pum, 4 cosas básicas y ya tienes tu NAS con RAID montado. La otra opción es hacerte un NAS casero, pero claro, aquí has de hacértelo tú y tienes que entender un poco y montarte una torre específica para este tipo de uso. Ventajas, pues que yo creo que es más barato, es modular y es ampliable. Tienes un espacio más grande en el cual tú puedes en un futuro ir añadiendo más discos sin ningún tipo de problema. También el hardware es más potente, con lo cual yo creo que obtienes un mejor rendimiento. Y también que aprendes y es más divertido, ya que te lo haces tú desde el principio y tú eliges qué componentes quieres que tenga ese NAS. Para que funcione el NAS, has de instalarte luego un sistema operativo para que te funcione todo este sistema. En mi caso voy a utilizar FreeNAS, que es seguramente el sistema operativo más conocido, más usado en este tipo de dispositivos, y es lo que voy a utilizar en este proyecto. Y la pregunta del millón, ¿cuánto vale esto? Pues el presupuesto del PC que voy a hacer se va a unos 250 euros. Eso para el NAS. Aquí has de sumar el importe del RAID, de los discos. Ya depende del tipo de RAID que quieras y la capacidad que quieras que tenga, pues será más o menos. En mi caso voy a hacer un RAID 1 con 2 discos de 3 teras. Así que sumando lo que son los 250 euros del PC más los discos duros, se me ha ido a unos 400 euros. ¿Esto es caro? Pues depende de lo que estés dispuesto a pagar por tus datos. Por ejemplo, imagínate que tienes fotos de un viaje o unos recuerdos irrepetibles, o datos, trabajo final de carrera, o datos muy importantes, y se te borra el disco duro. Tienes un fallo o peta el disco duro y se te borra. Y ahora vengo yo y te digo, oye, por 400 euros te lo recupero todo. Pues seguramente lo harías, lo pagarías, porque son cosas que no vas a poder repetir. Por lo tanto, visto de esa manera, tampoco es tan caro. Tienes un sistema seguro, fiable, que sí, que es caro, pero también estás guardando información que posiblemente valga eso, o estés dispuesta a pagar ese dinero por ello. Por lo tanto, a la larga, yo creo que no sale tan caro como al principio puede parecer. Pues a continuación vamos a ver qué componentes he elegido para montar este NAS, pero para poder ver esto tendrás que estar suscrito al canal, haberle dado a la campanita y a like a este vídeo porque lo verás en el siguiente. ¡Un saludo!